Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Te pedimos, Padre Celestial, que seas con nosotros en este lugar, Señor, que tu presencia, Señor, sea aquí. Que se cumpla tu palabra, Señor, que dice que tú acampas, Señor, alrededor de quienes te temen, Señor, y los defiendes. Bendícenos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estaba batallando respecto a de qué les voy a hablar. Y a veces es muy difícil porque siento que ya tenemos mucho conocimiento y que ese conocimiento nos ayuda a que nosotros seamos mejores. Bueno, eso espero muchas veces. Aunque a veces la Escritura dice que las muchas palabras a veces son carga para nosotros. Y que cuando nosotros más sabemos, más estamos obligados a cumplir con la ley, porque somos más dignos de condenación en caso de que no lo hagamos. A veces cuando leemos la Escritura, cuando nosotros repasamos la palabra de Dios, nos encontramos con pasajes que nos resultan extraños y sin embargo vemos nosotros la mano misericordiosa del Señor en ellos, a pesar de la forma, digamos, en la que el pueblo se comportaba en muchas ocasiones. El Señor seguía teniendo misericordia de ellos, seguía teniendo amor hacia ellos y seguía defendiéndolos, protegiéndolos. Algunas veces lo hicieron perder la paciencia, porque es una característica de Dios también la paciencia, ¿sí? Como es un don que nos fue dado para nosotros, para que lo desarrollemos también, Dios tiene ese don mismo también, esa particularidad, digamos, en su ser, es que Él es un ser paciente. Pero la paciencia también se acaba, la paciencia también se termina, también da lugar a la ira, también da lugar a la impaciencia, también da lugar al castigo, ¿sí? Cuando esa paciencia se acaba. Estaba leyendo el libro de Números, ¿sí? Les voy a decir los capítulos 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20 y 21. Así para que no se hagan bolas. Números 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20 y 21. En cada uno de ellos, de estos capítulos que les he dado, se muestra a un pueblo, digamos, que se está rebelando contra Dios. Es un pueblo que está protestando, digamos, en contra de Dios, porque les faltaba carne, empezaron a llorar que les faltaba carne, que ya se habían cansado de estar comiendo pan todos los días. El Señor les manda codornices. Primera rebeldía, ¿sí? Luego siguen las quejas respecto a que si Moisés era el único al que le hablaba, que si no podía ser a uno, al otro, otra queja. Luego viene que se están muriendo de hambre, otra queja. El Señor los castiga enviándoles serpientes. ¿Por qué? Porque se están quejando continuamente en contra de Dios, otra queja, otra queja, otra queja. Continuamente estaban quejándose. Y continuamente el Señor les estaba respondiendo a cada una de estas quejas, dándoles la respuesta, digamos, dentro de su misericordia. Aunque debía haberlos castigado severamente, no lo hacía. Y no lo hacía porque Dios es bueno, ¿sí? Y porque esa bondad, digamos, se manifestaba en la respuesta que le daba a cada una de las quejas que le estaban presentando. Inclusive vemos a Moisés mismo, ¿sí? Arrodillándose delante del pueblo y pidiéndoles que tuvieran conciencia de lo que estaban haciendo, ¿sí? De que no era posible que estuvieran reaccionando de esa manera. Y digo esto porque imagínense ustedes que este era el pueblo escogido de Dios. Este pueblo era un pueblo muy especial. El Señor los había llamado para que ellos fueran un pueblo especial entre los pueblos del mundo. Entre las naciones fueran un pueblo puro y santo,
¿sí? Una pureza y una santidad que tenían que demostrarse a través de su comportamiento, a través de sus reacciones, a través del amor que sentían los unos por los otros, las camaraderías, las amistades que desarrollaban. Ellos estaban obligados a amar a su prójimo como a ellos mismos, ¿sí? Este era un principio de la forma en la que el Señor quería que su pueblo tuviera cohesión, digamos, tuviera unidad, fuera un pueblo único, no fuera un pueblo que se anduviera persiguiendo y haciéndose trampas y matándose y haciendo toda clase de barbaridades entre ellos. Al contrario, las leyes les obligaban a que fueran un pueblo especial. Pero muchas veces no fue así. Nosotros, si vemos la historia, cuando Moisés hizo aquella serpiente, recordarán, porque en el desierto les habían aparecido serpientes que los mordían y muchos morían, dice, a causa de eso. Y Moisés hace una estatua con una serpiente de bronce. Pasados los años, ¿sí?, esta reliquia hecha por Moisés había quedado dentro de los lugares, digamos, el templo mismo en Jerusalén. Ahí estaba la estatua, ahí la tenían todavía, ahí tenían la reliquia aquella y la gente le quemaba incienso. El rey Ezequías tuvo que tomar la estatua y destruirla, hacerla pedazos. ¿Por qué? Porque la gente se había convertido, aquello que para ellos era una reliquia, que representaba la misericordia de Dios, se había convertido en un ídolo, digamos, al cual le quemaban incienso porque le daban características especiales. Lo mismo que hace ahora el pueblo. Exactamente lo mismo, no ha habido diferencia. Parece que la forma en la que está retratada la nación de Israel es semejante a la forma en la que está retratado el mundo entero. ¿Sí? Lo encontramos criticando, murmurando en contra de Dios. Se muere algún ser querido y la gente, en lugar de decir gracias, Señor, por el tiempo que me diste, teniendo la amistad, teniendo el amor, teniendo la presencia de esta persona, te doy gracias por la oportunidad. Empiezan a gritarle a Dios, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué se fue? ¿Por qué eres tan malo? ¿Sí? En lugar de agarrar y tomar las cosas como en la medida, digamos, que corresponde, hacemos muchas veces murmuraciones y críticas en contra de Dios, igual que la nación, nada diferente. ¿Sí? Vemos al mundo murmurando, diciendo, ¿por qué les habla a estos y a nosotros no? ¿Por qué este profetiza y yo no profetizo? ¿Por qué dijo esto que yo no lo creo? ¿Sí? Yo no creo aquello. ¿Cuántas veces creen ustedes que le dijeron a Moisés que no se merecía ser el capitán o el dirigente de la nación? Muchas veces estuvo en contra de esta crítica, en contra de él. Lo único que él hacía era arrodillarse delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué hago con este pueblo? ¿Sí? Parece que yo los parí, Señor. ¿Qué hago con ellos? El Señor le decía, hazte un ladito, me los voy a echar. No, Señor, no hagas tal cosa. ¿Sí? Voy a levantar otro pueblo donde va a ser un pueblo que va a ser un pueblo obediente, va a ser un pueblo digno, va a ser un pueblo que esté atento, digamos, a la voz de Dios. Pero curiosamente no era el deseo de Dios que fuera la nación de esa manera o hecha de esa manera, porque el Señor nos dio libre albedrío para que nosotros decidamos qué vamos a hacer con nuestra vida. Tenemos en nuestra vida 70, 80, 90, 100 años tal vez. Bendito sea Dios por el tiempo que nos da, porque ese tiempo nos sirve para definir quiénes vamos a ser, quiénes somos y cómo se va a constituir nuestra alma. El alma es algo que tenemos dentro de nosotros que es eterno. El Señor lo hizo eterno. Esa es una parte eterna dentro de nosotros. ¿Sí? Tenemos esa capacidad de irla construyendo respecto a las experiencias que nosotros vamos teniendo en nuestra vida, enriqueciéndola o empobreciéndola, de acuerdo al comportamiento que tengamos. La forma en la que reaccionemos delante de Dios. Hay gentes que se burlan de Dios, que agarran y hacen mofa de Dios, hacen mofa del Espíritu Santo, hacen mofa del Padre, hacen mofa de la crucifixión.
Hacen mofa del sacrificio del Señor. No se dan cuenta, no entienden que lo único que están haciendo es actuando en contra de su propia alma. Igual que los israelitas cuando criticaban al Señor. ¿Por qué nos sacaste de donde comíamos ajos y cebollas? Ajos y cebollas, guácala. Digo, no es que me desagrade, me gustan mucho los ajos y las cebollas también, ¿sí? Pero eso no significa que yo esté añorando los ajos y cebollas por lo que tengo hoy. Yo también fui una persona que anduvo por el mundial y que he cometido muchos errores, ¿sí? A veces soy tímido o discreto. Bueno, es una bonita manera de decir que uno es tímido cuando uno dice es que soy muy discreto. No, es que soy muy tímido. Yo me acuerdo de mi mamá. Mi mamá hablaba mucho a veces, ¿sí? Bendito sea Dios por su vida, sí, y gracias a Dios porque le dio esa vida y esa forma de ser. Porque donde quiera que se subía en un camión, se subía en un taxi y le hablaba al chofer del camión y luego moliendo al chofer del camión diciéndole que Cristo salva, ¿sí? Y que solamente en Cristo tenemos salvación. Esa era su vida, así se la pasaba. Para ella respirar el Señor era su vida, ¿sí? En donde quiera que se subía, donde quiera que andaba, se sentaba una gente a un lado de ella y le empezaba a hablar del Señor, y le empezaba a hablar del Señor, y lo molía hasta que lo cansaba, si ustedes quieren. O lo cansaba y lo aceptaba, o la mandaban a volar, una de dos, ¿sí? Pero no se quedaba callada. Porque eso es lo que espera el Señor de nosotros, muchas veces, ¿sí? Un día se le quemó su casa. Y la pobre pues estaba toda desconsolada porque su casa se había quemado. Quedó toda tiznada, ¿sí? De broma me decía que yo era hijo de eso precisamente, sí. De broma me lo decía. Y a mi esposa el Señor le dio un sueño en donde mi esposa vio la casa de mi mamá, ¿sí? Y le fue y le platicó su sueño a mi mamá. Unos pocos días después de que le había ocurrido y pobrecita, estaba desconsolada. Y le platicó su sueño. Y con eso se le alivió a mi mamá su dolor de haberse quemado su casa. Ya después le arreglamos la casa y tardó tiempo en arreglársela, pero tratamos de arreglarle su casa otra vez. Y lo hicimos, pero aquel sueño le quedó grabado. Dice, yo no me voy a perder mi casa en los cielos, ¿sí? Yo tengo un hogar en los cielos y ya me lo describieron y ya me dijeron cómo era. A la nación de Israel el Señor le había prometido algo, ¿sí? Le había dicho que los iba a sacar de la esclavitud y eran una generación de esclavos los que había sacado. Eran gentes que habían estado metidas en el pecado, habían estado sometidas a alguien. Se les había impuesto cargas que ellos no querían y no podían llevar muchas veces. Los hicieron hacer adobes y les daban poquita paja para que los hicieran y les costaba mucho trabajo armarlos, porque no tenían con qué darle estructura. Como castigo, dentro de su esclavitud tenían que hacerlo. Y seguramente les exigían una cantidad determinada de adobes que tenían que hacer al día, ¿sí? Y si no cumplían con eso, tal vez los azotaban o les daban poca comida, no sé, algo les hacían. De esa esclavitud el Señor los rescató, igual que nos rescató a todos, a cada uno de nosotros, de una esclavitud que teníamos y que muchas veces no somos conscientes de ella. Mucha gente, inclusive cuando se le escribe diciéndole o cuando hay alguna anotación en el internet en donde se habla de la promesa del Señor de venir por su pueblo, se burlan. Israel burlándose de las cosas del Señor, porque los que lo leen son cristianos, dicen que son cristianos. Tal vez sean
de una nación a la cual se le dio el mensaje de la salvación, pero no todos quisieron oír la salvación, y ese es el problema. Por eso muchas veces les he dicho, una cosa es Jacob y otra cosa es Israel. ¿Sí? Israel es un pueblo de creyentes, de gentes que no le ponen en duda lo que el Señor dice. Si el Señor nos dice que tenemos que pararnos de cabeza, tenemos que hacerlo no preguntándole por qué, sino porque lo dice nada más. Por eso es por lo que le debemos de hacer. No tanto por el hecho de que tengamos que recibir una explicación. Muchas veces la gente se le dice de las promesas del Señor y no las creen. Dicen, no puede ser esto. Alguien nos llegó a decir que hasta dentro de 40 años iba a venir el Señor. Espérate, si tú tienes alguna información distinta, pues dánosla. Sí, no te quedes con ella. Te dijeron que dentro de 40 años iba a venir el Señor. ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde lo escuchaste? ¿En qué momento lo oíste? ¿Con qué revelación te llegó? ¿Por qué no acepta la revelación de que el Señor puede venir en un momento dado, en un abrir y cerrar de ojos? No lo queremos entender a veces. Nos rehusamos, ¿por qué? Porque estamos como la nación de Israel diciéndole, está llena de gigantes y no podemos entrar en ella y es muy difícil conquistar esa tierra que nos has prometido, Señor. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, quienes no creen en estas cosas, lo único que están haciendo es dudar de Dios. A fin de cuentas. Una de las características que debe tener un creyente es nunca poner en duda la palabra de Dios. Eso es fundamental. No es tan importante que usted tenga conocimiento absoluto de lo que es la palabra de Dios. Es sencillamente que si la Escritura lo dice, usted está obligado a creerlo. No es una opción. La Escritura no fue puesta para que usted por opción diga, esto sí lo creo y esto no lo creo. Aquí dudo de Dios y aquí no dudo de Dios. ¿En qué momento le hicieron usted juez de la palabra del Señor? ¿En qué momento nosotros nos hemos constituido como los jueces que le pueden decir a Dios cómo debieron haber sido las cosas en lugar de cómo fueron? ¿En qué momento? ¿Cuándo se nos autorizó a que nosotros cuestionáramos las decisiones de Dios? En ningún momento. Lo hacemos porque somos como los israelitas. Lo hacemos porque murmuramos, lo hacemos porque nos oponemos a lo que Dios nos promete. Lo hacemos porque sencillamente no le creemos. Lo hacemos porque estamos nosotros pendientes de lo que está pasando en el mundo y no creemos que Dios se vaya a tomar la molestia de venir a este mundo a corregir las cosas. Yo les he platicado que tengo un amigo que es agnóstico. Los agnósticos son el grupo de creyentes más tontos del mundo. He llegado a esa conclusión, ¿sabe por qué? Porque un agnóstico es una persona que duda de Dios. Me explico cuando le digo que es una persona que duda de Dios, sin embargo creen en Dios. Se llaman agnósticos teístas. Dice qué paradójico, ¿sí? Yo dudo de Dios, pero sí creo que Dios existe, pero dudo de Él. Cuando nosotros, la Escritura nos advierte que cuidado con que dudemos, porque el que duda es pecado, dice, es un pecado dudar de las cosas de Dios. Digo que son tontos, ¿por qué? Porque en lugar de decir, bueno, me voy a quitar este aspecto de duda. En cierta ocasión me criticaba un amigo porque me decía que él lo había leído de alguno de los filósofos. Y le digo yo, ¿y cuál es la diferencia conmigo? Un filósofo, la diferencia que tiene conmigo es que él escribió. Yo no he escrito nada, no me interesa escribir nada, porque no hay nada nuevo que decir en esta tierra. ¿Para qué voy a escribir tarugadas? ¿Para qué? ¿Se da cuenta de que no hay nada nuevo por escribir en esta tierra? Que los filósofos lo único que hacen es confundir a la gente. Los confunden. En lugar de dejarlos creer como Dios les ha, digamos, inspirado a creer,
tienen que hacerlo a través de los escritos de un filósofo que está apartado de Dios y que se ha propuesto negar la existencia de Dios. Entonces le creen al filósofo como creerle al vecino. Es que el vecino diciéndoles Dios no existe, porque he demostrado porque yo conozco a Dios que Dios no existe. Es absurdo lo que dice la Escritura de una manera muy clara. Dice el tonto en su corazón no hay Dios. Si tiene uno que ser tonto para decirlo, tiene uno que ser un necio para decirlo, pues, en palabras más bonitas. Un necio para decir que Dios no existe. Un necio para decir que todo lo que en el mundo pasa está apartado completamente de la mano de Dios y que Dios no tiene nada que ver con este asunto. Cuando la Escritura nos dice, no se mueve la hoja de un árbol si no es bajo la voluntad de Dios. No cae un pajarillo de su nido sin que el Señor no lo vea, dice. O sea, el Señor está atento, sus ojos están atentos a todo lo que pasa en este mundo. Y si usted cree que Él no se ocupa de usted, Él está atento a todos los actos de su vida, todos, y los conoce perfectamente bien. Pero nos rehusamos nosotros a veces a decirle al Señor, sí Señor, me rindo a tu omnisciencia, Señor, me rindo a tu omnipresencia, Señor, me rindo a tu eternidad, Señor. No, me rehúso a creer en eso porque yo soy más inteligente que esta bola de ¿cómo les diré? Burócratas, no. Burócratas no se vale. Esta bola de creyentes irracionales. Sí. Pablo decía que el evangelio es como una locura. Sea la locura del evangelio, decía. Creer esa locura del evangelio. ¿Por qué creer esa locura del evangelio? Es una locura, ¿sí? Pero en esa locura es que al Señor le place que nosotros estemos. Esa locura es lo que emociona a Dios, digamos, de la vida de una persona que se convierte en un loco, que predica un evangelio de la muerte de un ser que él no conoce, pero que lo estableció como Señor de su vida y que creyó en su muerte de una manera absoluta. No ponemos en duda la muerte del Señor Jesús. Cuando la nación llevaba un cordero, llevaba un animal a que fuera sacrificado, fíjense, por los sacerdotes, tenía que llevarlo y entregárselo a los sacerdotes. Tal vez había crecido con ese animalito, se lo entregaba a los sacerdotes y no lo dejaban que se fuera. Se tenía que parar a ver cómo lo mataban, cómo lo despellejaban, cómo lo desollaban, cómo lo quemaban. ¿Cuál era el sacrificio que tenía que hacer el animal para perdonarle sus pecados? Alguien más lo estaba haciendo por ellos. Ellos tenían que reconocer dentro de esa santidad, dentro de esa pureza, que el pecado es una cosa seria, que se paga con la vida. Y tenían que ver todo el sufrimiento que tenía que pasar un animal por causa del pecado que ellos habían cometido. Imagínense al Señor Jesús teniendo que pagar por cada una de las faltas que nosotros cometimos, teniendo que sufrir el castigo en su propio cuerpo por las faltas que nosotros tuvimos, por cada latigazo, cada golpe, cada espina enterrada, cada pedazo de piel que le fue arrancado, porque nosotros valíamos eso y porque eso debíamos haberlo pagado nosotros, pero no lo hicimos. Ese sacrificio valió todo. Ese sacrificio nos valió la vida eterna a los que creemos. Ese sacrificio nos dio salvación. Ese sacrificio nos santificó. O nos dio la oportunidad de ser santos. Algo que estaba muy separado del hombre.
Cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y le dio oportunidad a la gente que pudiera ver hacia el lugar santísimo, hacia ese lugar que estaba reservado nada más una vez al año y que solamente el sumo sacerdote podía entrar. Nos constituyó en ese momento como sacerdotes del reino de Dios. Pero un sacerdote tiene características. Tiene características y a veces nosotros no reconocemos las características del sacerdote. Nos brincamos las características porque no queremos tener la responsabilidad de estar viviendo bajo las características que un sacerdote tiene. Si usted lee el capítulo 21 del libro de Levítico, ¿sí?, se va a dar cuenta de las características que el sacerdote tenía que tener. No podía ser perniquebrado. Un sacerdote no podía tener una pierna quebrada, no podía ser cojo, no podía ser manco, no podía ser ciego, no tenía capacidad, no tenía problemas, no podía tener testículo magullado, no podía ser una persona que no procreara, no podía ser una persona que se juntara, digamos, de una manera indigna con quien no se lo merecía. Tenía que tener todas esas características. Y a veces decimos, bueno, ¿cuál era la crueldad, entre comillas, de Dios para no permitir que una gente que nació ciego, o una gente que se quedó tuerto porque le hicieron una herida, o una persona que perdió un brazo porque se lo tuvieron que cortar a causa de una gangrena, ¿sí?, no le haya permitido el Señor entrar en ese lugar, no le haya permitido ser parte de ese sacerdocio? Pero la razón de eso no era tanto el problema físico, la razón de eso era lo que representaba espiritualmente para las personas. Una gente con esas limitaciones no podía presentar el pan del Señor a la nación. No podía darlo, no podía él entregarlo, ese pan, porque tenía una limitación física, y esa limitación física representaba un problema espiritual que se manifestaba a través de esa limitación física. Otros podemos estar mancos y cojos, y podemos estar cortados, y podemos estar ciegos, y de todas maneras nos da el Señor la oportunidad, la capacidad de poder ofrecer el pan de Dios. Porque esa limitación se terminó. Esa limitación la pagó el Señor en la cruz. En el tiempo antiguo esa limitación le impedía a alguien de la descendencia de Aarón que ministrara las cosas de Dios, porque tenía esas limitaciones. El apóstol Pedro dice que nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Nos queremos muchas veces quedar con el título de reinado. ¿Reyes de quiénes? ¿Reyes de quién? En primer lugar, usted es un rey de sí mismo, ¿sí? Usted es su propio rey. Usted es el que manda en usted mismo. Yo a veces le digo a la gente, lo único que tenemos nosotros de característica, y siempre lo he repetido, y siempre lo he creído, y siempre lo he puesto como una cosa muy importante, que lo único que yo tengo que me pertenece a mí es mi voluntad. Es lo único que me pertenece. Todo lo demás es prestado. Todo lo demás es temporal. Pero tengo algo que es mío y que el Señor me permite que yo conserve como algo que solamente a mí me pertenece, en donde ni siquiera Dios se mete, y esa es mi voluntad. Esa voluntad es la que me hace, en un momento dado, que yo decida lo que voy a hacer respecto a las cosas de Dios. Esa es la voluntad que me impide o que me acerca a Dios, que me impide acercarme a Él, que me limita, que agarra y me pone peros. Es esa voluntad. O que agarra y me dice, tu voluntad está doblegada a la voluntad de Dios. Ya no existes más tú, ya no vives más tú. Estás ahora sujeto a la voluntad de Dios. Tienes que estar sujeto a esa voluntad de Dios porque has entendido esa voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos del rapto, mucha gente no lo cree. ¿Sabe que en mi tiempo digo, hace algunos años, ¿sí?,
se hablaba respecto de una clasificación del rapto mismo, ¿sí? Y nosotros hablábamos del rapto como algo que ocurría antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación. La tribulación la reconocíamos como un periodo que ocurría en la tierra. Pero claro, como estábamos acostumbrados a Hollywood, ¿sí? Decíamos que la tribulación tenía que ocurrir de esta y de aquella manera. No, hermanos, estamos en medio de ella. Me estaba enseñando Arturo una noticia de un general en Estados Unidos al cual le van a hacer corte marcial por haber hablado de Dios. Fíjese hasta dónde ha llegado. A Denzel Washington, por hablar respecto a los asuntos de Dios en una conferencia, lo han criticado y se lo quieren acabar. ¿Hasta dónde ha llegado los Estados Unidos? ¿Usted cree que van a aceptar el hecho de que el Señor haya prometido que un día va a levantar este pueblo, a este pueblo obediente, a este pueblo dócil, ese pueblo que sí le cree? ¿Sí? Se van a burlar de nosotros. Se van a burlar. Van a decir que somos una bola de tontos que sigue creyendo mitos. Porque en eso se ha convertido el evangelio en Estados Unidos en un mito, en donde mucha gente inclusive lo utiliza como forma de ganancia deshonesta. Se valen del evangelio para enriquecerse, para comprarse carros y aviones y vivir a todo lujo, engañando a la gente. Porque si usted le dice a una persona la verdad, esa persona tarde o temprano se va a dar cuenta de que usted está mintiendo en alguno de los conceptos que le da. Dios me libre de crearles un concepto de mentira aquí. No se puede y no se debe hacer. Las cosas de Dios son muy claras. Cuando el Señor nos habla de una manera clara, de una manera transparente, nosotros debemos de creerle a esa manera transparente y clara del Señor. No tiene nada que ver lo que nosotros razonemos o pensemos. No, a Dios no le importa. ¿Me entiende? Cuando le digo que a Dios no le importa, las cosas que el Señor va a hacer, las va a hacer independientemente de que nosotros le creamos o no. Les decía yo en una ocasión, a mí me gustaba mucho enseñar Apocalipsis. Y me estudiaba un montón para poderles dar una clase de Apocalipsis. Estudiaba historia, estudiaba geografía, estudiaba cuestiones sociales, etcétera, para poderles dar una clase, ¿sí? Hasta que un día llegué a la conclusión, pensando, por fin, se me prendió el foco. Es decir, Dios va a hacer su voluntad, independientemente de lo que yo crea, diga o enseñe. Y a partir de eso ya no volví a enseñar Apocalipsis. Porque todo era un concepto de mi pensamiento. Otra vez un filósofo hablando de cosas que desconocía, ¿sí? De lo que me parecía que podía ser, de lo que creía que podía ser. Y a fin de cuentas Dios es soberano y Él va a hacer lo que va a hacer independientemente de que yo lo crea o no. Lo único que hace la diferencia en el hecho de creerlo es que me apercibe, digamos, me acerca a estar viendo las cosas, ¿sí? Aproximarse. Eso es lo único que hace, pero no me da el tiempo, no me dice cuándo, no me dice la hora. Me dice que está cerca, pero no me dice el momento. Las lunas, hablamos de lunas de sangre y hablamos de eclipses de sol y etcétera. Y lo único que nos hacen es acercarnos, pero no nos dicen el tiempo. Y sin embargo, tenemos que estar conscientes de que el tiempo está encima.
No podemos nosotros negar que tenemos el tiempo encima. Y que a medida que nosotros vemos que aquel día se acerca, más debemos de consagrarnos al Señor. Imagínese usted que en este momento todos fueran levantados. No me voy a incluir porque estoy dentro del ejemplo también. Y que yo fuera dejado aquí. Y los viera todos desaparecer. ¿Cómo cree que me sentiría? ¿Qué cree que pasaría después? ¿Usted cree que me pondría muy contento porque se fueron? ¿Qué me pasaría a mí después de eso? Me tiraría ya a la mitad del lugar llorando, diciéndole, Señor, ¿por qué te olvidaste de mí? ¿Sí? Tal vez porque yo no era merecedor de eso, porque yo me lo busqué, o por cobarde, o por incrédulo, o sencillamente por falto de conocimiento. Por alguna razón el Señor me dejó. Así como quería dejar a tantos, digamos, en el desierto. Cuando nosotros vemos el libro de Números, hermano, fueron 40 años. Imagínense una población, dicen quienes estudian que fueron de más de 2 millones de gentes vagando por el desierto durante 40 años. ¿Cómo le hacían para comer? Para tomar agua en el desierto. Así se llama el libro, originalmente se llama En el desierto. Después le cambiaron el nombre a Números, pero se llama En el desierto. Durante ese periodo en el desierto, ese tiempo en el desierto. Cuando la gente se levantó inclusive en contra de Aarón, ¿por qué? Porque decían, ¿por qué pusiste a Aarón? ¿Sí? ¿Por qué no pusiste a alguno de los jefes de las otras tribus? ¿Qué les dijo el Señor? Traigan sus varas y pónganle su nombre. ¿Sí? Y vamos a poner las varas y el nombre en el tabernáculo. Ahí las vamos a poner las varitas. Y al día siguiente sale con la vara de Aarón floreando, dando frutos, dando almendros, hojas y todo, una vara que estaba seca. ¿Sí? El Señor la reverdeció. Dijo, este es el escogido del Señor. Y ahí estaba su nombre, Aarón. Ahora guárdenla en los instrumentos del arca, dice, métanlo dentro del arca para que quede como testimonio del ordenamiento de Dios, de la forma en la que Dios dispuso que las cosas fueran, no por la necedad o por la digamos, voluntad de Moisés, fue Aarón puesto, fue por la voluntad de Dios. Las cosas ocurren por la voluntad de Dios. Si nosotros nos vamos a la historia misma de la nación, el Señor escogió a la nación de Israel porque tenía un propósito para ellos. Había un propósito fundamental. No era porque le caían bien que estuvieran narigones o que tuvieran alguna característica física, no era por eso. Podían haber sido los aztecas, o los chichimecas, o los otomís, o podía haber sido cualquier pueblo del mundo, pero el Señor escogió a esta nación con un propósito, para que de ahí naciera Jesús. Ese fue el propósito. Durante el tiempo que estuvo preparando a la nación para que de ahí naciera Jesús, los mantuvo con las riendas jaladas, ¿sí? Para que no se desbocaran. Los mantuvo bajo una autoridad absoluta para que no se salieran, para que no se fueran de la ley. Y sin embargo los encontramos saliéndose de la ley. La vez pasada Arturo les había hablado respecto a la forma en la que tenían que dejar descansar la tierra. ¿Usted se ha puesto a pensar cuánto tiempo pasó desde que la ley le fue dada hasta la deportación babilónica? ¿Cuántos años pasaron? ¿Nunca lo ha pensado? Pasaron 490 años. ¿Y yo?
Busque, multiplique 7 por 70. Le va a dar 490. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la deportación babilónica? 70 años. Quiere decir que el Señor les cobró el descanso de la tierra de los 490 años que no lo dieron al Señor. Los tuvo que sacar para dejar la tierra descansar, porque las cosas del Señor se cumplen. El Señor no redime su tiempo. No podemos nosotros comprar el tiempo del Señor. A veces pensamos, ay, no voy a ir a la iglesia ahora, pero les voy a dar una ofrenda la semana que entra. Hey, ¿desde cuándo usted puede comprar el tiempo al Señor? El tiempo del Señor no es redimible. Si Él demanda que usted le dé tiempo a Él, se lo va a cobrar ese tiempo. Si les dijo a los israelitas que tenían que dejar la tierra descansar 1 año de cada 7 años, tenían que cumplirlo. No lo cumplieron, se los cobró. Después de 490 años los echó para afuera, 70 años. Me deben 70 años de descanso de la tierra. Van para afuera, sí. Y durante esos 70 años la tierra descansó. ¿Cómo la ven? ¿Usted cree que a Dios se le pasan las cosas? ¿Usted cree que si no cumplimos nosotros con los ordenamientos divinos, el Señor sencillamente se va a olvidar de ellos? Va a decir, bueno, ya te la paso. Una de las características que tiene el perdón, la salvación misma, es que cuando nosotros nos entregamos al Señor, el Señor nos perdonó nuestras faltas pasadas. ¿Me explico? Todo nuestro pasado fue perdonado y todo nuestro futuro es perdonado en la sangre del Señor mientras nosotros estemos caminando dentro del sacrificio de Cristo. Pero nos puede salir lo mexicano a la mitad y empezar a decir, yo no le creo estas cosas porque yo soy muy inteligente y estas cosas son para gentes que no tienen educación, que no han recibido instrucción suficiente. Yo soy más inteligente que eso. Muchas gentes lo piensan así. Les podría decir que cierren los ojos y que levante la mano quienes lo hayan hecho, pero no los voy a someter a eso. No los voy a someter a eso. Cada uno de nosotros sabe cómo ha pensado. Cada uno de nosotros sabe cuánto le ha creído a Dios. Cada uno de nosotros sabe cuántas veces ha puesto en duda al Señor. Cada uno de nosotros lo sabe. Incluyendo el hecho de que nosotros estemos pasando por una situación difícil y tengamos nosotros que arrodillarnos delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame a salir de esta. Nunca lo ha tenido que hacer. Y lo curioso es que el Señor nos ayuda a salir. Lo fantástico, lo milagroso es que el Señor nos ayuda a salir de cualquier situación en la que nos encontremos. Por muy difícil que sea, por desastrosa que haya sido nuestra vida, el Señor nos ayuda a salir de ella. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue siendo bueno y misericordioso. Dice, es tardo para la ira, es grande en misericordia. Esa tardanza de su ira es la que nos tiene aquí, precisamente. El que sea tardo para la ira significa que nosotros tenemos la oportunidad día a día de decir, Señor, quiero retomar mi vida contigo. Me interesa volver a ser, Señor, un creyente que te cree, independientemente de cómo estén las cosas en el mundo, o cuántos filósofos aparezcan, o cuántos castigos estemos viendo nosotros, o cuántas aprobaciones de irregularidades, de pecados, digamos, estén aprobando en el mundo. Señor, yo te sigo creyendo a ti. Sabe que las cosas en el mundo, el Señor no dijo que se iban a poner mejor, en ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Al contrario, dentro de las advertencias fue precisamente que se iban a poner peor, que la situación se iba a poner peor para nosotros. Seréis perseguidos, dice. Tenemos al general un general
diciéndole a su tropa o a su ejército, hay que confiar en Dios. Corte marcial contra el amigo, porque dijo Dios, porque mencionó el nombre de Dios. Imagínense hasta dónde han caído. Hasta dónde ha caído la gente. Cuando Estados Unidos fue un país que se formó precisamente en las bases del Evangelio, ahora lo rechazan, ahora lo pisotean, ahora no quieren oír de Dios. Pusieron una estatua en una ciudad ahí en la parte central de Estados Unidos de Baphomet, que es Satanás, y la pusieron allá a la mitad de la calle. Eso sí está permitido. Eso sí. Pero vamos a quitar a Dios. Alguien decía, señor Obama, cuando usted está hablando en contra de la ley, tiene usted que ver la imagen de Moisés allá atrás dictándola. Tiene usted que ver a Moisés ahí parado diciendo, esta es la forma en la que Dios dice que las cosas se van a hacer. No me interesa la opinión de la gente. No me interesa la opinión de un presidente o de 10 presidentes o de 1000 presidentes. No me interesa. Así se van a hacer las cosas. Porque la opinión del Señor está por encima de la opinión de cualquiera. El libro de Apocalipsis marca muy bien quién es Dios, fíjese. El Señor lo pone como una figura de águila, la más poderosa de las aves. Lo pone como una figura de toro, el más poderoso de los animales domésticos. La pone como un león, el más poderoso de las bestias salvajes. ¿Sí? Y la pone como un hombre, el más poderoso de todos los seres creados. Así es el Señor. Un águila, un toro, un león y un hombre. Y así es la forma en la que nosotros debemos de verlo. No cambia el hecho de que el mundo se esté oponiendo a Dios, los planes de Dios, de ninguna manera. Al contrario, lo único que hacen es acelerarlos y darnos la pauta para que nosotros podamos estar viendo lo que el Señor va a hacer. El Señor escogió, les decía, al pueblo a la descendencia de Jacob, para que fuera la descendencia de Jesús. Esa fue la razón, o fuera la ascendencia de Jesús. Esa fue la razón. De Jesús para acá nos escogió a nosotros para ser seguidores, ya no solamente de un pueblo, sino de todos los pueblos del mundo, para que nosotros fuésemos seguidores de Jesús. Y para que ese sacrificio no solamente fuera bendición para una nación, sino fuera bendición para todas las naciones de la tierra, en cumplimiento de la promesa que le hizo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En el nacimiento del Señor Jesús. Deuteronomio 14:2 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor ha escogido para que le seas un pueblo para sí mismo, un único entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Hasta que nació Jesús. Aún después el Señor sigue conservando. Sabe que Israel es la única nación que tiene la Escritura como constitución. Nosotros tenemos una constitución que todo el mundo pisotea. 7 millones de pesos le pusieron a los jornaleros aquí en San Quintín. 7,000 pesos sacaron a un individuo de allá de Michoacán, que lo tenían acusado ¿cómo se llama? De estar unido a delincuencia organizada, porque era hijo del gobernador. 7,000 pesos lo echaron para afuera. 7 millones de pesos a jornaleros que no ganan 200 pesos al día. 7 millones de pesos, ¿de dónde los van a sacar? Para pagar sus... Ya se da cuenta de cómo están los jueces.
que no tienen razonamiento, que no tienen criterio, que no tienen sentido común. Jueces, basura de gente que es la que están poniendo. Que está sirviendo al ojo en lugar de estar sirviendo a la justicia. Esa fue la razón por la cual las cosas están pasando de mal en peor y la gente lo sabe. Nosotros lo sabemos. Va a llegar aquí un oficial del ejército a decirme que me calle cuando es algo que es público y conocido. La gaviota iba a ser una casa, que dice la casa que me robé. Una novela. Dice, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí y a Israel como posesión suya. Israel somos nosotros, hermanos. ¿Ya se dio cuenta de quién es usted para el Señor? Usted es Israel. Usted es la nación que el Señor escogió. Usted es la nación o es usted parte del pueblo que el Señor tiene reservado para salvación. No todos los que son cristianos son Israel. No todos son Israel. La diferencia entre unos y otros es precisamente la fe que nosotros ponemos. Dice la Escritura en Efesios 2, 13, 19, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Ahora, por lo tanto, ya no sois extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembro de la familia de Dios. Hijo de Dios. Para que me reconozcan. Adoptivo. Pero soy un hijo de Dios. Y es un título, hermanos, que nosotros no podemos desechar o menospreciar. Cuando la Escritura nos dice que nosotros somos hijos de Dios porque nosotros hemos escogido el serlo. Otra vez, dentro de nuestra voluntad. Nuestra voluntad lo único que se hizo fue emparejarse a la voluntad de Dios. Decirle al Señor, yo quiero ser tu hijo. Y el Señor dice, eres mi hijo. Ahora eres mi hijo. Eres parte de mi familia. Tienes un hermano mayor que se llama Jesús. ¿Sí? Tú eres conciudadano de los santos. Tu tierra no está en México. Si tú eres extranjero y peregrino en este lugar. ¿Sí? Tú estás de paso aquí nada más. Si el Señor nos puso que nosotros estábamos de paso, bueno, pues es que nos dio un lugar por ahí en los cielos. ¿En dónde? Ahí sí no lo sé. Tal vez en la Nueva Jerusalén, si tenemos nosotros la bendición de ser parte de ese lugar. Tal vez en otro planeta, no lo sé. ¿Sí? El universo es tan vasto, tan grande, tan inmenso, ¿sí? Para algo lo hizo el Señor. Tal vez para dárnoslo a nosotros como herencia. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que ha escogido como su heredad. ¿Sí? Bienaventurada la nación, dice. México como nación no ha tenido a Dios, ha tenido una mona, a la cual ha entregado su vida. Muchos de los países latinoamericanos tienen ese problema precisamente de que no han tenido a Dios como su Señor. Han tenido imágenes, han tenido monas, han tenido vírgenes, han tenido santos, han tenido de todo, menos al único que se merece precisamente el título de ser Señor de la nación. Mientras Estados Unidos lo tuvo, estuvieron bien, pero lo desechan y van a empezar las calamidades contra ellos. Así como están ocurriendo en muchos países latinoamericanos, así van a empezar a ocurrir en Estados Unidos también.
Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, ¿sí? Toda familia toma nombre de Él, ¿sí? En buenos términos, yo podría ser Arturo Ben Yeshua. ¿Sí? Si nosotros mantenemos la identidad que tenemos delante del Señor, podemos nosotros estar seguros de que el Señor nos va a tener en consideración respecto a los acontecimientos que puedan ocurrir en esta tierra. Imagínese usted la vida de Lot, ¿sí? ¿Dónde vivía? ¿Usted cree que las condiciones en las que estaba viviendo Lot eran mejores o peores de las condiciones en las que estamos viviendo ahora? Vivía en medio de degenerados, de bestialismo, de homosexualismo, de lesbianismo, de todas esas aberraciones que tiene la conducta del hombre, y sin embargo se conservaba fiel al Señor. Hasta que el Señor envió a sus ángeles, digamos, y le dijeron, afuera, tú no te mereces el castigo que va a venir sobre este lugar. Tú estás a salvo de ese castigo porque te has conservado creyente. Afuera lo sacó. Lo podía haber dejado ahí, diciéndole, esto les pasa a los que se juntan con este tipo de personas. ¿Sí? Ni modo, Lot, te quedaste tú y tu familia. Pero no hizo eso el Señor lo sacó primero. Y luego mandó el castigo sobre aquellos pueblos que se habían apartado de Dios y que desafiaban a Dios tan abiertamente. Cuando Jerusalén fue destruido, la Escritura dice que el Señor envió a un escribano con un grupo de ángeles de destrucción, digamos, sobre la nación. Y el escribano lo que hacía era poner un sello en cada uno de los creyentes. Dice, aquellos que han clamado, aquellos que se han arrodillado y han pedido clemencia, les vas a poner ese sello. Y a los demás los vas a destruir, sean hombres, mujeres, niños, jóvenes, vírgenes, lo que sea, los vas a destruir. Pero a los que están marcados, a los que están sellados, a esos no los vas a tocar. Y eso fue lo que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el diluvio, ¿ustedes saben cómo dicen que ocurrió el diluvio? ¿Alguna vez se ha pensado dónde sacó el Señor tanta agua? Esa es una. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo abrió las fuentes y les empezaron a caer? No. Les cayó el agua del cielo. No dice la Escritura, tratan de explicarlo diciendo que la tierra tenía una corteza que la rodeaba, ¿sí? Por eso nunca se ve, cuando ustedes ven el libro de Génesis, nunca ven una figura del sol entrando. Les dice la luz entraba, pero no dice que veían el sol. Y de la tierra, dice, salía un vapor, ¿sí? Entonces estaban ellos en una corteza que los tenía encerrados, en donde lo único que veían era el reflejo del sol pasando a través de un cristal, digamos, y el vapor elevándose a causa de que era un invernadero. ¿Sí? Cuando el Señor manda el diluvio, lo que hace es tomar el eje de la tierra y moverlo. 23 grados, los hace para un lado. ¿Qué sucede con la corteza? Se desquebraja y empieza a caer sobre la tierra. ¿Sí? Porque le empieza a afectar ahora el cambio de clima, frío por un lado, caliente por el otro lado, ¿sí? Y empieza a desquebrajarla y empieza a llover y llover y llover y llover, independientemente de que se abrieran las fuentes de la tierra y empezara a brotar agua de todos lados, ¿sí? Y luego, ¿qué pasó con esa agua? ¿A dónde se fue?
¿Sabe que en Siberia hay unos resumideros en donde se han encontrado restos de animales? Haga de cuenta cuando usted se le encharca el agua y se empieza a ir por un resumidero, empieza a girar el agua, ¿sí? Y empieza a dejar basura alrededor, ¿sí? Y a medida que se va bajando el nivel, va dejando basura alrededor, hasta que se sume todo así, y quedó toda la basura alrededor así, pegada en la orilla en donde estaba girando el agua, y estaba aventando su basura hacia los lados. Hay resumideros en Siberia, pues si no lo sabe, hay resumideros, ¿sí? Se fue el agua al interior de la tierra, por ahí debe de estar, que no se haber perdido toda, ¿sí? A Lot lo salvó de esa manera, porque el Señor quería salvar a alguien, ¿sí? Él no esperaba que todos perecieran. Había sido un hombre que había predicado el Evangelio, que había predicado la salvación, que había predicado el arrepentimiento durante 100 años. 100 años les estuvo insistiendo en la construcción del arca, diciéndoles que iba a venir un juicio sobre ellos, que las cosas iban a ponerse mal, y nadie le creyó. ¿Por qué? Porque la costumbre del hombre es no creerle a Dios y no creer las cosas que el Señor nos advierte. Somos muy tercos a veces en eso. Pensamos que sabemos más que Él y nos rehusamos y criticamos a aquel que nos está advirtiendo, que nos está diciendo: hey, ten cuidado porque se va a venir un problema contra ti y ese problema no lo vas a poder dominar, no va a haber forma que te escapes de ello. Puedes hacer todas las críticas que quieras, pero eso no significa que Dios vaya a cambiar su opinión. No puede ser, no la va a cambiar. Al igual que a Noé y a su familia, el Señor prometió que nos iba a librar. No nos va a dejar aquí. Hemos vivido toda la vida, o parte de nuestra vida, siendo creyentes. ¿Usted cree que Dios sea injusto para someternos a un castigo, igual que los demás? Pues entonces, si las cosas van a ser de esa manera, decía Pablo, dice, alegrémonos, cantemos, y dice, porque de todas maneras mañana moriremos, ¿sí? Se nos vamos a morir. Pero no es esa la promesa que el Señor hace. Hay quienes han persistido a creer que esa es la promesa que el Señor le está haciendo a toda la tierra: todos se van a morir, ¿eh? Hay 40 volcanes ahorita en erupción en el mundo, hermano. El Himalaya, donde están los montes himalayos, está temblando. Nepal le acaba de ocurrir otro temblor terrible. Les está muriendo gente. Pero ¿sabe lo que hicieron? Es increíble. Mataron 400 o 4,000 o 40,000, no sé, animales para su Dios. ¿Por qué cree que le vino el temblor? El temblorcito. Porque al Señor no lo podemos nosotros engañar. Injuria que le hacemos a Dios, desprecio que le hacemos a Dios, se lo vamos a pagar. ¿Sí? Tarde o temprano lo pagamos. Y esto inclusive en nuestra vida personal tiene que haber. De acuerdo a un patrón de eliminación de Dios, quiere decir que los fieles van a salir y los pecadores se van a quedar. ¿Sí? Esa es la única diferencia, digamos, que tenemos, el creyente y el incrédulo. ¿Sí? El incrédulo sigue estando en la misma. Una vez le dije a una persona: mira, le digo, yo te presento el Evangelio. El Evangelio es un plan de salvación. Es la forma en la que Dios dispuso que nosotros recibiéramos salvación. ¿No me lo crees? No hay problema, no lo creas. Si tú tienes razón, tú y yo vamos a ir al mismo lugar. Exactamente. Te vas a morir tú, me voy a morir yo. Y ahí se acabó el corrido. Pero si yo tengo razón, yo me voy para arriba y tú te vas para abajo. ¿Sí? Esa es la diferencia de creer, precisamente. Que no hay
eh, condicionante, digamos, en tu historia futura, digamos, o en el futuro que te espera, que te haga igual a un incrédulo. ¿Sí? Si usted le pregunta a una gente incrédula, y hágale la pregunta un día de pura curiosidad, hágale una pregunta un día a una gente que no crea, si te mueres hoy, ¿a dónde te vas? Hágale la pregunta, verá lo que le va a responder. Saben bien, saben a dónde van. Hágale la pregunta y verá lo que le van a decir. Y se va a sorprender de la conciencia que tienen de la falta que hay en ellos. ¿Sí? Y sin embargo, no quieren creer. Todos le van a contestar, pues al infierno. Porque ahí van a estar los mariachis y ahí va a estar la fiesta y la cantina y esto. Sí. Pregúntele a un creyente, si se muere hoy, ¿a dónde se va? Es una pregunta, es muy sencilla si usted quiere, pero es muy válida y es muy cierta. Porque la gente sabe a dónde se dirige, sabe a dónde va. Los israelitas sabían muy bien a dónde iban y no lo creían. ¿Sí? No lo creían, le pusieron dudas a Dios. El Señor les mandó serpiente, les puso agua. El mismo Moisés, fíjense, el Señor le dice claramente, háblale a la roca. Háblale y dile que te dé agua. Llega Moisés con su varita, tras 2 veces. ¿Qué le dijo el Señor? Desobediente, te dije que le hablaras. Y esa fue la causa por la cual no entró en la tierra. Porque estaba más obligado a creerle. Él hablaba cara a cara con Dios. ¿Sí? ¿Qué hizo Moisés? En lugar de decir, Señor, si tú dices que le hable, le voy a hablar. Agua, roca, necesito que me des agua. Me hubieran salido las fuentes de agua. No, en lugar de eso, enojado, llegó y agarró su vara y empezó a golpear la roca. 2 veces dice que la golpeó. Y de repente empieza a salir agua, pero también la voz del Señor que le dijo, desobediente, ¿qué te dije que hiciera? No me puedes maltratar la roca más que una sola vez. ¿Sabe que lo que representaba aquella roca? Esa roca representaba al Señor Jesús. Si ya la había golpeado la primera vez para que le diera agua, no podía hacerlo una segunda vez. Y ya lo había golpeado primeramente en Meribá, me parece que fue. ¿Sí? En otro lugar, al principio, cuando recién entraron en la tierra. Ya le había golpeado y le había dado agua. Cuando el Señor le dice, háblale a la roca otra vez para que te dé agua, era cuestión de llegar y decirle, roca, necesito que me des agua. Y le hubiera dado agua. No, enojado agarró la vara y empezó a azotar la roca. Al Señor no se le puede crucificar 2 veces, ni 3. No puedes maltratarlo. La salvación del Señor fue una sola vez y es para siempre ese sacrificio. No podemos nosotros estar haciendo el sacrificio continuamente. Eso es lo que le pasa a una gente que es incrédulo, ¿sí? Que cree, que se convierte y luego regresa otra vez a la vida pasada que tenía. El Señor le hace una advertencia diciendo, ya no te queda sacrificio. Se te acabaron los sacrificios. El Señor es un solo sacrificio. Una sola vez despreciaste ese sacrificio. No puedes tú pretender que el Señor vuelva a ser crucificado para ti, nada más. Ven lo peligroso que es renunciar al Señor. Decirle sencillamente a Moisés, no vas a entrar, Moisés. Señor, te suplico que me... Fíjese que le rogó al Señor Moisés. Le dijo, Señor, te suplico que me dejes entrar. No vas a entrar. No vas a entrar. Por desobediente no vas a entrar.
¿Se da cuenta de la gravedad de la desobediencia misma? Cada que leemos nosotros la ley del Señor, cada que nos metemos nosotros a las leyes del Señor, las leyes del Señor no son más que actos de obediencia a Dios. No es otra cosa. La fe se demuestra a través de la obediencia. ¿Sí? Decía Santiago, muéstrame tu fe por la palabra nada más y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Sí? La fe se demuestra por la obediencia que hacemos. No hay otra manera de hacerlo. No hay otra forma. No hay otra forma de crecer en santidad, les decía, más que siendo, comportándonos, actuando, pensando, razonando como santos, viviendo bajo las leyes de santidad que el Señor nos marca, no bajo nuestras propias leyes. Hay muchas cosas que lo curioso es que nos podemos pasar horas y horas y horas hablando del Señor, ¿sí? A veces eso me ocurre a mí. Tal vez porque hablo demasiado. Pero a veces eso me ocurre a mí. Yo puedo hablar horas y horas y horas y horas del Señor, ¿sí? Y siempre otro tema, y otro tema, y otro tema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enriquecemos en la palabra del Señor, los temas nos sobran. ¿Sí? El Señor Jesús decía, cuando estéis delante de magistrados, dice, y de reyes, dice, no tienes por qué preocuparte, ¿qué vas a decir? El Espíritu Santo hablará por tu boca, ¿sí? ¿No es cierto que a veces el Espíritu de Dios nos inspira a estar hablando? Nunca le ha tocado el presentarse delante de una gente y decir, ¿y ahora qué le voy a decir? Y no sabe qué decir. Y de repente se le suelta la boca. Y ahora sí, párenlo, a ver si pueden, ¿sí? Este que no sabe qué decir, ¿sí? El Espíritu del Señor habla por su boca. Inclusive, Moisés le reclamó al pueblo porque un par de hombres se pusieron a profetizar. Y alguien llegó a decirle, está profetizando fulano y mengano, ¿sí? Y la respuesta de Moisés fue, ojalá, dijo, toda la nación profetizase, ojalá y todos hablaran, ojalá y todos dijeran cosas de Dios, ojalá. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces con los profetas? Que en lugar de entender el trabajo que tienen difícil muchas veces, ¿sabe por qué? Porque es muy atrevido el hablar como profeta de Dios. Es muy atrevido, ¿sí? Es muy desafiante, pero también es muy valiente. Y no todos se atreven. Por timidez, por miedo, por lo que sea, no se atreven a hablar. Y claro, le pasa a los profetas, la historia de los profetas, mueren apedreados. ¿Sí? ¿Y quiénes los apedrean? ¿Los incrédulos? Los creyentes son los que los apedrean. Son los supuestamente creyentes los que los critican. Son supuestamente los creyentes los que hablan en contra de ellos. Eso pasa. Es una realidad. Es indiscutible. Cuando nosotros hablamos de parte de Dios, nos exponemos a ser criticados, burlados, a ser menospreciados, a ser condenados inclusive, porque lo hacemos de parte de Dios. Sencillamente. Muchas veces la historia misma nos marca la forma en la que la gente nos trata. Nos desprecian, nos traicionan, hablan mal de nosotros. Y tenemos que seguir hablando de parte de Dios. No se puede detener el Evangelio. Y esto le ocurre a toda la gente, fíjese, que hace un servicio para Dios. De alguna manera son criticados y son rechazados. ¿Sí? Acuérdese que existe una esperanza.
La esperanza está precisamente en el hecho de que las promesas del Señor, a medida que nosotros las vamos leyendo y vamos entrando en ellas, nos damos cuenta del carácter de Dios por un lado y de lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros podemos esperar de Dios, ¿sí? Y lo que nosotros podemos esperar de Dios es muy claro. El Señor prometió que nos iba a salvar, ¿sí o no? Somos salvos, ya es un paso adelante. El Señor también prometió que nos iba a rescatar, ¿sí o no? Amén, otro paso adelante. El Señor nos dijo que nos iba a sanar, ¿sí o no? También es otro paso adelante. A mí me da mucha risa cuando me traen a los niños aquí. Son redóciles, ¿sí? Son remansitos. Llegan, se agachan así para que ore por ellos, ¿sí? Bueno, pues oro por ellos, ¿sí? No sé por qué, no creo que estén enfermos, pero les gusta que ore por ellos, ¿sí? De alguna manera se sienten protegidos cuando se hace eso, ¿sí? De manera que cuando tengo oportunidad, ore por sus niños, ¿sí? Póngale las manos encima y dice, ven para acá, voy a orar por ti. Verá que se va a sentir muy especial, dice, se ocuparon de mí, wow, soy importante, wow, se sienten distintos, ¿sí? Me da mucho gusto que se presenten los niños así para que oren por ellos. Debemos hacerlo de dos, no solamente yo, porque a veces son muchos, ¿sí? Necesitas agarrar y voy a empezar a invitar, venga para acá, vamos a orar por los niños, venga para acá, vamos a orar por los niños. Ir pasando gente para que ore por los niños. Y verá lo dóciles que son como corderitos, ¿sí? El Señor se presenta a sí mismo como un cordero y como un león. Y como tal, en la docilidad del cordero, pero también en la fiereza del león. De manera que le damos gracias a Dios pues por esas promesas y porque de alguna manera la Escritura nos enseña qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento respecto a las promesas que nos hace? ¿Cómo debemos nosotros de responder cuando el Señor nos hace llamados? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud respecto a esos llamados? No nos llamó a murmurar, ni nos llamó a criticar a nadie, nos llamó a ser creyentes. Esa es nuestra historia, esa debe ser nuestra historia y ese debe ser nuestro destino, convertirnos precisamente en creyentes, en gentes que le creen a Dios, que no ponen en duda este libro o aquel libro porque no lo creen. En una ocasión le dije yo, mandé decir a una persona que quería que hiciéramos un debate sobre el hablar en lenguas. Dije, pues está en la Biblia. Yo no discuto la Biblia. ¿La Biblia la crees o no la crees? Si no la crees, arráncale las hojas. De todas maneras va a haber 1,000 millones de Biblias en el mundo que van a decir lo mismo, ¿sí? Aunque le arranque las hojas a las tuyas, de todas maneras vas a tener el testimonio de 1,000 millones de Biblias que van a decir, y hay que hablar en lenguas, y el hablar en lenguas, y el capítulo tal de primera carta a los Corintios, capítulo 10, 11 y 12 creo, son los que hablan precisamente de eso. De manera que nosotros no podemos poner en duda cualquiera de las cosas que la palabra del Señor nos dice, debemos sencillamente convertirnos en creyentes. Un creyente es una persona que cree. Si el Señor les dijo a los israelitas que iban a conquistar la tierra, no debieron haber visto gigantes, debieron haber visto al Señor como un gigante luchando contra los gigantes, pero no lo vieron así. Ellos se vieron a sí mismos como langostas enfrente de unos gigantones de la raza de Anak, decía que eran unos gigantones así, que tenían problemas de hormona de crecimiento, no sé, algo tenían, ¿sí? Pero eran unos gigantes y de todas maneras ellos se vieron a sí mismos como muy pequeños, pero con el Señor
no hay enemigo pequeño, hermano, no hay enemigo grande, ¿sí? No existe dificultad, no hay bloqueos, alteraciones que no se puedan vencer con la presencia del Señor. El Señor los bendiga, hermanos. El Señor los guarde. ¿Quién despide? ¿Yo despido? Pues pónganse de pie. Vamos a ser despedidos. ¿Hay algún anuncio? No, ¿verdad? Ya los dieron todos. Una de las características, les decía, del Señor es precisamente el amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y una de las formas en las que nosotros amamos a las personas es precisamente dándoles un abrazo. ¿Sí? Esa es una manera de hacerlo. Cuando nosotros estimamos mucho a alguien, sencillamente nos acercamos y le damos un abrazo, porque creo que se lo necesita, ¿sí? La gente necesita que la abracen para sentirse aceptada y sentirse digna, ¿sí? Entonces, dele un abrazo a la persona que esté enseguida de usted, ¿sí? A la persona que Dios te bendiga. Igualmente. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por esta reunión, Señor, que hemos tenido en tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor, y tú te manifiestas, Señor, a nosotros a través de los ordenamientos que nos das, Señor, de que nos amemos los unos a los otros, Señor, y que mostremos ese amor, Señor, en el comportamiento que tenemos, Señor, para con ellos. Te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Te pedimos, Señor, que tu presencia sea con nosotros y que se cumpla, Señor, tu palabra que dice que tu ángel, Señor, acampa alrededor nuestro y nos defiende. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, Señor, el resto de esta semana, que seas con nosotros, que nos bendiga, Señor, en nuestro entrar, salir, en nuestro trabajo, en nuestro descanso, nuestros días y nuestras noches, Señor, nuestro sueño y nuestra vigilia. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El Señor les guarde.